Vamos a empezar con el síndrome coronario agudo. Me parece a mí que es uno de los temas más difíciles de entender, no tanto porque a veces uno dice sí, tiene dolor torácico y todo el mundo piensa que tiene un síndrome coronario. Pero hay que diagnosticarlo, hay que estadificarlo, hay que ver qué vamos a hacer con el paciente. Todos los pacientes no se presentan de la manera como los libros lo dicen. Entonces hay mucho detalle y mucha cosa que no se nos puede pasar por alto. Entonces, en la epidemiología yo siempre les hablo a ustedes como de datos. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros en urgencias trabajamos con prevalencias, con incidencias o con probabilidades. Generalmente, porque no nos da tiempo a veces de confirmar diagnósticos, sino hacer diagnósticos presuntivos. Entonces, miren toda la cantidad de gente que le dan episodios nuevos, 550,000 personas al año, y de esas 200,000 son recurrentes. La carga mundial en los países más bajos y de mediano ingreso, esto está directamente relacionado con el ingreso a la salud, así como dice acá abajo. Las tasas de mortalidad son muy altas. Entre estos países que están acá, estamos nosotros aquí en América Latina. Canadá y Estados Unidos tienen mortalidades comparables con Argentina y esto se da por la parte de la prevención que han tenido en ese país. Nosotros estamos aquí más o menos. Las enfermedades cardiovasculares, no solamente el infarto, sino la falla cardíaca, pero sabemos que la falla cardíaca es secundario generalmente a una anuncia como una injuria miocárdica del infarto. La mortalidad es alta, del 23.5%, y la mayoría termina siendo una cardiopatía isquémica. Miren todo lo que ha cambiado las definiciones del infarto. Imagínense que uno dijera, no, sí, es que el infarto viene hace mucho rato, hace más de un siglo, pero no es así. Es más, en 1950 no había ni siquiera una definición de la enfermedad cardiovascular o la enfermedad coronaria. Y se diagnosticaban los infartos con transaminasa, imagínense. Después de la primera definición del infarto, que fue por aquí como el 58, ya ingresaron los biomarcadores cardíacos, que es la CPK, pero la CPK no era sensible ni específica del corazón. La CPK se puede subir hasta por un golpe que le da a uno en la pierna o empezaron a hacer todos los consensos y todas las definiciones. Después entró la CPK-MB, después antes de los años 90 entró la troponina T, que no era tan sensible, y después la troponina I, que es mucho más sensible. Después todos los consensos y ya vamos en la cuarta definición del infarto. Aquí, en la cuarta definición del infarto, entró algo que se llama lesión miocárdica. No, la lesión miocárdica no quiere decir que el paciente se haya infartado. Es más, esto era uno de los baches que teníamos en la tercera definición del infarto, porque a veces hablaban que el paciente tiene troponinas positivas, pero no está infartado. Entonces todo el mundo quedaba así como que, bueno, si tiene troponinas positivas, dijeron que es un biomarcador muy específico, porque dicen que no está infartado. Porque las troponinas también se pueden elevar por otras causas diferentes al infarto. Entonces, por eso lo llaman como miocardiopatía, la injuria miocárdica. Y los criterios para infarto agudo del miocardio es la presencia de lesión miocárdica aguda detectada por biomarcadores cardíacos anormales en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica aguda. En esta definición que se ve aquí, la palabra clave es el contexto. Por ejemplo, si un paciente dice, no, es que yo vengo porque estaba en la casa viendo televisión y de pronto un momento perdí la conciencia y me desperté, o sea, uno dice, ah, sí, le dio un síncope y le salen las troponinas positivas. Entonces todo el mundo dice, no, se infartó. No, posiblemente hizo un bloqueo cardíaco y la demanda cambió con la oxigenación y hizo una injuria miocárdica y subió troponina. Entonces el paciente no se ha infartado, lo que tiene es un bloqueo. Entonces ahí es donde entra la lesión miocárdica. Ahora, ¿cuál sería el contexto de una isquemia miocárdica aguda? De los pacientes que dicen, vea doctor, a mí yo estaba haciendo ejercicio, me dio un dolor horrible en el pecho, el brazo, me dio como un mareo, me dio sudoración. Eso es el contexto de una isquemia miocárdica. Entonces, todo lo que dé troponinas positivas no se considera infarto.
puede ser lesiones miocárdicas. Esta diapositiva se ve muy pesada, pero aquí resumen todos los tipos de infarto. El tipo 1, el tipo 2, de la intervención percutánea asociado a la revascularización, cuánto tiene que subir el percentil, pero yo se los voy explicando poquito a poquito. ¿Qué me interesaría de aquí? La parte de lo que dice, detención de los biomarcadores en el contexto de que tenga síntomas de isquemia, o sea, que tenga un dolor, ya sea típico o atípico, pero ya no se llaman así, podría ser característico o no, que tenga cambios electrocardiográficos, ya sea elevación o que tenga un bloqueo de ramo izquierdo nuevo. O sea, tenía un electrocardiograma, antes no lo tenía, y eso también es muy complicado uno de saber, que haya desarrollado ondas Q en el electrocardiograma. Diana, que a mí me dio un dolor hace 2 semanas y ya no me dio más el dolor, y usted le toma un electro y tiene una onda Q en alguna de las paredes del corazón. Tampoco se llaman caras del corazón. A veces dicen que cara inferior, cara no. El corazón tiene paredes, no tiene caras. O que usted le haya tomado una imagen del miocardio, ya sea una resonancia, o que le haya tomado una imagen no invasiva y se ve que no haya viabilidad miocárdica, o que le haga un cateterismo y se den cuenta que tuvo una trombosis coronaria o en la autopsia. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas pueden pasar para nosotros diagnosticar un infarto. No son poquitas cosas, son más o menos bastantes cosas. Entonces, en la parte percutánea, entonces hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, y ahí a veces se le trombosa es el stent, y eso hay una temporalidad también, si es aguda, subaguda o crónico, o si se le tapó alguno de los puentes coronarios. Fíjense que ellos siempre hablan del percentil. El percentil 99 de la muestra de troponina que usted está manejando. Todos los laboratorios no tienen el mismo percentil 99. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar en alguna parte, tienen que ver qué técnica de laboratorio para troponina están utilizando. Todavía hay muchas partes donde no utilizan troponina ultrasensible, sino troponina sensible. Y eso nos da unos puntos de corte en el percentil 99 diferentes. Mira que acá dice 5 veces el valor del percentil 99 en la coronariografía, o 10 veces el valor del percentil 99 cuando uno piense que se tapó un puente coronario. Todo esto puede causar lesiones miocárdicas, la anemia, a veces los pacientes están muy taquicárdicos, una anemia muy severa que produce que haya mucha demanda de oxígeno y poca oferta. Entonces el paciente termina siendo una lesión miocárdica, una taquicardia ventricular, la falla cardíaca que ya la hablamos, en la enfermedad renal también. Y esto se los voy a recalcar aquí porque a veces dicen, no, es que el paciente lo mandaron de la tal clínica porque tenía troponinas positivas. Hay gente que piensa todavía que troponinas positivas igual a infarto. Y lo primero que pregunta es cuáles son los antecedentes del paciente. Generalmente dicen una enfermedad renal. Entonces hay que ver en qué contexto se le subieron las troponinas, porque pues, lo que puede tener es una lesión miocárdica y no necesitaría una coronariografía. En los pacientes hipotensos, en el estado de choque y en la hipoglucemia severa. Esto lo vimos mucho en los estados de COVID, donde los pacientes hacían unas hipoglucemias horribles, terminaba haciendo lesiones miocárdicas, terminaba haciendo miocarditis por COVID, miocarditis virales, y hacían de cuántas arritmias ustedes se les podría imaginar. Esto es la parte del percentil 99, mire que dice valores elevados de troponina en percentil mayor de 99, percentil del límite superior de referencia. Niveles de troponina estable, posiblemente una lesión miocárdica crónica, y uno dice, puede tener una enfermedad cardíaca estructural como una falla cardíaca o una enfermedad renal. Elevación o descenso, y esto es otra de las cosas que también confunde mucho a la gente. A veces uno piensa que uno toma una troponina, después hace un gap de troponina, o sea, le toma un control de troponina, y todos esperamos que suba. Por ejemplo, le dio troponina 35 la primera, y la segunda le dio 15. Y uno dice, le bajó, o sea que mejoró. No, en la definición dice, puede elevarse o puede disminuirse la troponina, o sea, o es hacia arriba o es hacia abajo el gap.
Si los pacientes hacen elevación o descenso de la troponina y no tienen ninguna isquemia aguda, porque el contexto no nos da para isquemia miocárdica, tiene una lesión miocárdica, y esa fue la nueva definición que entraron. ¿Qué puede causar eso? Una miocarditis, una falla cardíaca aguda. Si tiene el contexto de una isquemia aguda, lo catalogaríamos como infarto agudo del miocardio, y puede ser tipo 1, que es por aterosclerosis o trombosis de una de las arterias coronarias, o un desequilibrio entre el apoyo y la demanda de oxígeno, puede ser tipo 2. Esto puede ser hipertensión severa, taquiarritmia sostenida, una miocardiopatía por shock, una hipoxemia severa. Y tipo 1 son los que generalmente conocemos, que es por ruptura de la placa o erosión de la placa, que termina siendo una trombosis, ya sea total o parcial. Todo esto que ustedes ven aquí, esta listica que está aquí, puede elevar las troponinas. La principal, ruptura de placa ateromatosa y trombosis, en el contexto de una isquemia miocárdica. Lesiones miocárdicas relacionadas con isquemia en la parte de la demanda y oferta, que son los infartos tipo 2, que puede ser un espasmo coronario de infusión microvascular, que se ve mucho en las mujeres. Embolismo coronario, que son raros, pero sí hemos visto mucho embolismo coronario. Disensión de la arteria coronaria, bradiarritmia sostenida, shock, hipotensión, fallas respiratorias y anemia. Esto lo veo mucho en el servicio de urgencias, y a veces tomamos troponina sin el contexto clínico y terminamos enredando como el cuadro clínico de los pacientes. Por ejemplo, en una falla respiratoria le tomamos troponina positiva, y uno dice, bueno, entonces la falla respiratoria fue porque hizo una infusión miocárdica, y uno le va a hacer el ecocardiograma y está normal. O sea, no tiene ningún trastorno segmentario, posiblemente fue una falla respiratoria por el desequilibrio entre la demanda y la oferta. Lo mismo, la demanda incrementada como taquiarritmia, hipertensión severa y otras causas de lesión miocárdica que las vamos a ver en el transcurso, como la falla cardíaca, la miocarditis, la miocardiopatía, que ya cambió. La falla cardíaca no es lo mismo que miocardiopatía, el filometaconsumos, los procedimientos miocárdicos, las ablaciones con catéteres para las taquiarritmias, que usted haya descargado o desfibrilado a un paciente, o que haya tenido un golpe o una contusión miocárdica. Condiciones sistémicas, todo lo que pueda aumentar la troponina. Sepsis, enfermedad renal crónica, un ACV. A veces hemos visto pacientes con hemorragias subaracnoideas. Por ejemplo, a nosotros nos tocó un caso de un paciente que estaba dando como una charla, eso fue mucho antes del COVID. Estaba dando una charla y de un momento a otro empezó a sentirse maluco y empezó a hablar raro, le dolió el pecho, le dolió la espalda y cayó al piso y perdió el conocimiento. Y llegó allá, le tomaron una troponina positiva y ya lo iban a llevar a cateterismo, o sea, le iban a poner heparina, le iban a poner todo carga antiisquémica, pero estaba focalizado. Le hicimos un TAC de CAO, tenía una hemorragia subaracnoidea. Imagínense si ese paciente le hubieran colocado heparina o le hubieran colocado alguna otra cosa. Los TEP, cuando veamos TEP, vemos que la troponina se aumenta. Además, uno ordena troponina para clasificar los TEP, enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, la sarcoidosis, agentes quimioterapéuticos como los antracíclicos, los pacientes críticamente enfermos y el ejercicio agotador, así como le digo, de esos bonos de los CrossFit a veces producen troponina. Entonces, vean, este es uno de las gráficas clásicas que muestra, esta es del New England Journal. Este ya tiene bastantes añitos, pero esto nunca va a cambiar, porque lo que cambia son los puntos de corte de troponina, y lo que cambia son otras cosas, como los diagnósticos de imágenes y algunas otras intervencionismo, pero esto no va a cambiar. Por ejemplo, disconfort torácico, que viene siendo el contexto clínico. Puede haber desbalance, o sea, que el paciente tenga una placa ateromatosa, ya todos tienen placas. Esto sería un desbalance, pero sin trombosar totalmente la luz. Ahora, si este desbalance, generalmente cuando la luz de la arteria coronaria no está totalmente ocluida, lo que vamos a ver es cambios electrocardiográficos con descenso del ST. Miren que estas dos no están totalmente ocluidas, o un electrocardiograma que puede ser normal.
puede tener algunos cambios mínimos, pero también puede ser normal. Cuando la oclusión es total, o sea, un trombo que esté dentro de la arteria, sí se va a ver elevación del ST por cambios de repolarización local o por cambios de la membrana, y más que todo eso se da por el potasio local, y por eso es que se ve representado en el electrocardiograma como una elevación. Ahora, cuando hay descenso en estas dos, que es subtotal, y el contexto me dice que los biomarcadores están positivos, podemos diagnosticarlos como infarto sin elevación del ST. Un síndrome coronario sin elevación del ST puede ser una angina inestable o puede ser un infarto, eso dependiendo del biomarcador que estén utilizando. Cuando ya tiene una elevación del ST, ya no se va a clasificar en más nada, se clasifica como elevación del ST y eso sería un infarto. Ahora, mucho ojo, toda elevación del ST no quiere decir que sea un infarto, puede simular otras cosas. Puede ser una pericarditis, puede ser una repolarización precoz, puede ser una hipercalemia, puede ser muchas otras cosas. Entonces, mucho ojo en el contexto donde ven una elevación del ST. Ahora hablemos de la circulación coronaria. El corazón tiene totalmente un metabolismo aeróbico y representa el 0.3% del peso total de cualquier cuerpo, pero se consume el 7% del oxígeno del cuerpo en reposo, o sea que consume mucho oxígeno. Por eso el trabajo cardíaco es muy importante, y por eso aquí yo de la demanda y la oferta de oxígeno. Si este 7% disminuye, puede haber una injuria miocárdica. El músculo cardíaco extrae más del 75% del oxígeno de la sangre en reposo, y todo esto es necesario para mantener un flujo sanguíneo coronario. ¿Por qué es importante esto del consumo y la extracción? Cuando veamos la parte de sepsis, que veamos la saturación venosa central de oxígeno o la saturación venosa mixta de oxígeno, vemos cuánto extrae el cuerpo en general. Por ejemplo, el cuerpo en todo el organismo se extrae en promedio 30% de la oxigenación como le manda a los tejidos. Ahora, si solo el corazón se consume el 7%, o sea, cuando ya la sangre pasa a nivel de la arteria pulmonar, ya no sería el 30% que se consumió el cuerpo, ya sería el 37%, el 35% en promedio. Más del 90% de los pacientes con cardiopatía isquémica tienen una enfermedad aterosclerótica. Aquí se ve. Ahora, pueden tener la enfermedad aterosclerótica, está normal, puede tener su enfermedad, que es lo que hace que se forme una trombosis o que la placa se inestabilice. Es la cantidad de lípidos y de células espumosas que tiene adentro la placa. Por eso a veces dicen, no, es una placa inestable. Y por eso a veces dan atorvastatina o rosuvastatina para estabilizar esa placa. Ahora, esa placa con el tiempo se puede ir disminuyendo, pero es muy difícil que se disminuya cuando ya tiene un espesor grande, que lo que hace es disminuir el flujo, y eso termina haciendo injurias. ¿Qué puede haber? Que progrese la placa, ¿sí o no? Una obstrucción fija, o que se rompa la placa. Cuando se rompe la placa, queda expuesta la parte del globo cálido, se produce un agregado plaquetario que sería el trombo blanco, y después se formaría un trombo rojo, que es con la fibrina y con el desmontamiento de los glóbulos rojos y el aumento de los tiempos de coagulación, y puede hacer una obstrucción parcial cuando hacen un descenso del ST o un electrocardiograma mínimamente normal, o una obstrucción total para hacer un infarto con elevación del ST. Casi todas las lesiones son proximales a la DEA, a la descendente anterior o a la circunfleja. Y las manifestaciones clínicas por estenosis progresiva o por ruptura aguda pueden ser mayor de 75%, o sea, la estenosis mayor de 75%. Cuando hacen estas placas, o sea, este sería como más o menos el 60%, ya hacen el 50%, y esas placas no son, cuando le hacen la coronariografía, no son intervenibles, porque posiblemente eso no es lo que está produciendo el problema. Si produce un problema si la demanda de oxígeno aumenta, como por ejemplo en taquiarritmias o en anemia,
Pero cuando aumenta más del 75%, ya los pacientes empiezan a hacer anginas de esfuerzo. El 90% de los pacientes a veces tienen circulación colateral, y esto se ve mucho en los pacientes que tienen más de 50 años. Hay disfunción endotelial que disminuye la respuesta vasodilatadora al óxido nítrico a nivel local, y la isquemia produce unos efectos metabólicos y eléctricos. Aquí podemos ver en este cuadro como cuando ya la parte pasa a la parte anaerobia, como les dije, el músculo cardíaco es totalmente aerobio, entonces aumenta la glucólisis aerobia, aumenta el ácido láctico, pero el ácido láctico local. Esto estimula las terminales nerviosas y esto es lo que produce el dolor torácico. Estas terminales nerviosas que producen este dolor torácico no solamente van a tener el estímulo deferente de la parte del corazón, esto tiene otras inervaciones, por eso es que no solamente duele el pecho, por eso es que duele también la espalda, o duele el brazo, o duele el cuello, porque las terminales nerviosas que van hacia el corazón también comparten otros territorios. Cuando aumenta los radicales libres de oxígeno por la isquemia, se inactiva el óxido nítrico, esto es lo que produce vasoconstricción coronaria, aumentando más la injuria. Y ahí aumenta la permeabilidad del sodio y el calcio. Esto disminuye el ATP, aumentando la necrosis, y aumenta la protección de membrana negativa, haciendo cambios en la repolarización. También hay aumento de la permeabilidad del calcio. El calcio intracelular, lo que produce una disfunción diastólica, así como en la falla cardíaca, aumenta la presión diastólica al final del ventrículo izquierdo, que es el principal problema de la falla cardíaca. Esto produce una disfunción sistólica, disminuye el volumen cardíaco, por ende el gasto cardíaco, y hace una insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué se cambia el ST? Porque hay una alteración del potencial de membrana en la fase 2. Ustedes saben que hay una fase rápida de despolarización en la parte de sodio, hay una parte de la fase 2 cuando empieza el calcio, y una parte de meseta cuando está el calcio y el potasio. Generalmente el potasio es lo que produce las alteraciones del ST cuando hay diferencia potencial. Por eso, cuando hay un solo territorio que está irrigado por una arteria, por ejemplo, la descendente anterior irriga una parte específica del corazón, lo podemos ver en el electrocardiograma. En la clínica es una de las partes más importantes para diagnosticar el síndrome coronario. Entonces, el disconfort en el pecho, en la extremidad superior, puede ser derecha o izquierda. No quiere decir que todo el mundo se va a tener dolor en la parte izquierda. En la parte de ella también se ha encontrado que se asocia mucho a enfermedad coronaria. Se va a la mandíbula o en región epigástrica con el ejercicio. Dura más de 20 minutos y puede estar acompañada de diaforesis, náusea o síntomas. O puede tener síntomas atípicos, como son que tengan dolor epigástrico, que tenga una disnea, que tenga un equivalente anginoso, y esto se ve más que todo en mujeres, ancianos, en diabéticos, en postoperatorio y en los pacientes críticamente enfermos. Que no nos dan una clínica que uno diga, vea, lo que tiene ese paciente posiblemente sea un infarto, sino que dicen, no, los viejitos generalmente dicen, no, es que yo tengo aquí como una gastritis, o me duele por acá por debajo de la escápula, o me duelen los dientes. A veces dicen, no, que a veces me duelen mucho los dientes cuando hago como ejercicio. Esos son equivalentes que no son característicos de un síndrome coronario o un dolor anginoso, que es todas estas características. Entonces hay que estar muy pendiente de esta población: mujeres, ancianos, diabéticos, postoperatorio y críticamente enfermos. Hemos dividido el infarto en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. El tipo 1 ya lo hablamos, que son la parte de la aterotrombosis. El tipo 2 son las alteraciones entre la aporte y la demanda. Y el tipo 3 son pacientes que hacen muertes súbitas, que no se alcanzaron a tomar troponina ni electrocardiograma, pero tiene una clínica muy característica de un síndrome coronario. Lo mismo que les puse allá en la tabla, ya se las desglosé acá, que son que tenga aumento en los valores de los biomarcadores cardíacos, pero con síntomas de isquemia miocárdica. Cambios isquémicos en el electrocardiograma como elevación o descenso, o que tenga un bloqueo nuevo de rama izquierda. Que tengan onda patológica, que tengan una imagen que evidencie que no hay viabilidad miocárdica, ya sea un ecocardiograma, un MIBI, o que le haga una resonancia cardíaca o un FOLOTAC, o que usted identifique un trombo en la angiografía, incluyendo en la autopsia.
Entonces todo esto entra en el tipo 1, 2 y 3. ¿Qué se ve acá? Tipo 1 ya saben que tiene la placa con su trombo. El tipo 2, por ejemplo, aquí un vasoespasmo, función endotelial, que tenga una placa, pero que no sea una placa tan grande como para taparte el vaso, pero que el paciente empiece a tener una demanda muy alta de oxígeno. Tipo 4A y tipo 4B y tipo 4C, todos tienen que ver con la coronariografía. Pero ojo aquí, tiene que ser la troponina más de 5 veces por encima del percentil 99, o sea, tiene que estar bastante alta con una variabilidad mayor al 20%. Sí, entre una y otra troponina, sí van a hacer una curva. Si toma una troponina y está 5 veces por el percentil de 79, no hay necesidad de hacer otra curva porque ya sabemos que sale positiva. Pero si no sale por encima de 5 veces, pero usted le toma una troponina y aumenta más el 20% post procedimiento, o sea, después de sacarlo del procedimiento del cateterismo, también se considera un infarto tipo 4. El tipo 4B tiene una temporalidad. Ya puede ser agudo, subagudo, tardío y muy tardío. Mire que hasta un año. Y el tipo 4C es que se le colocó un stent, estuvo bien y ese stent se reestenozó. El tipo 5 tiene que ver con la revascularización miocárdica. Aquí tenemos una revascularización de la memoria interna y otra aquí de un fuente safena. Y aquí no solamente son 5 veces el aumento, son 10 veces el aumento, pero también puede tener una variabilidad cuando los pacientes salen del procedimiento quirúrgico. Hablando un poquito de electrocardiografía, en el síndrome coronario, ¿qué hay que hacer? Siempre un electrocardiograma en los primeros 10 minutos cuando usted piensa que el paciente tiene una isquemia miocárdica, o sea que llega con un dolor torácico. Hay que hacer, si el primer electrocardiograma no es diagnóstico, hay que hacerlo seriado. Esto es una recomendación que da la guía, pero es muy difícil hacer un electrocardiograma cada 15 a 30 minutos. O sea, tendríamos que dejarle las chupas pegadas al paciente ahí para hacer esto. ¿Qué hacemos nosotros? Si el paciente tiene un dolor característico anginoso, le hacemos un electro y si el electro sale normal, le hacemos un electro más o menos a la hora. O si la clínica del paciente cambia. Por ejemplo, yo con dolor, digo, no, que tuve dolor en la mañana, ya no tengo dolor. Le hacemos un electro, está normal. Pero estando en observación antes de la hora, el paciente dice, otra vez me dio el dolor, en ese momento hay que hacerle otro electro. O si el paciente cambia su hemodinamia. O sea, que estaba estable en un momento con el dolor y cambió a inestable, porque puede hacer cambios dinámicos del electro y por eso no pide otro electro. No lo puede hacer entre 15 y 30 minutos, sino que hay unas recomendaciones. La elevación del ST o la inversión de la DOTA T en múltiples derivadas tiene un mayor grado de isquemia miocárdica y peor pronóstico. O sea, entre más caras, entre más paredes del corazón estén comprometidas, peor va a ser el pronóstico del paciente. Y las causas de elevación de GT, como le dije anteriormente, pueden ser diferentes todas, no solamente isquemia miocárdica. Ojo con este punto de la elevación del ST, el género del paciente y los años. ¿Qué tiene que estar pendiente? Toda elevación del ST en 2 derivadas más de 1 milímetro. ¿Okay? 1 milímetro es este cuadrito. La línea de base, se la compara una, es la línea TP, o sea, esta línea. Si está elevado más de un cuadrito, aquí uno dice que tiene una elevación, pero ojo, siempre en B2 y en B3 hay que hacer esta salvedad. 2 cuadritos en hombres mayores de 40 años. 2.5 cuadritos en hombres más jóvenes, o sea, menor de 40. Y 1.5 en mujeres independientemente de la edad. Entonces ya saben, un solo cuadro para todo el mundo en todas las derivadas menos B2 y B3. 2 cuadros en B2 y B3, mayores de 40 años, 2.5 menores de 40 y 1.5 en mujeres, solamente en B2 y B3. Ahora, en la depresión del ST, tiene que ser mayor a 0.5 milímetros en 2 derivados, o sea, la mitad de este cuadro. O que haya una inversión de la onda T más de 1 milímetro en 2 derivadas contiguas con una R prominente. O una relación RS mayor a 1, o sea que esté más alta de un lado que de otro. Siempre hay que estar pendiente de las ondas T hiperagudas. A veces dicen, no, es que tiene una onda T picuda, pero hay que saber que es una onda T picuda. La onda T picuda
son simétricas, o sea que no hacen un ascenso lento y bajan, no, tiene que ser ascenso igual al descenso, o sea, son simétricas de base amplia. No pueden ser base angosta, porque base angosta generalmente son hipercalemias. Y la onda T tiene que ser mayor a 1/3 a la onda R. O sea, que esta onda URS, o sea, la R, esta onda T debe ser mayor a 1/3 de esta onda para decir que es una onda picuda. Ojo, tiene que ser simétrica, con base amplia y tiene que ser 1/3 mayor que la onda T, en la onda R, perdón. La elevación del ST, aquí podemos ver la evolución en minutos, en horas, en días, cómo va cambiando, cómo va elevando, ve que la onda T se hace y se fusiona con el QRS y la base es amplia. Aquí la onda T ya es negativa, hace una inversión de la onda T cuando ya lleva más de una horita. Aquí ya vemos ondas Q. Si ven, estas ondas Q pueden permanecer ahí hasta por años. Así ve el electrocardiograma del corazón normal, ventrículo derecho siempre se ve en la parte anterior, aurícula derecha, el ventrículo izquierdo siempre se ve hacia atrás. El ABR lo vemos desde acá, ABL desde acá, ABF, D3, D2 y D1. Por eso esta parte de la cara inferior la ve D2, D3 y ABF. Y parte del ventrículo derecho. Por eso cada vez que hay infarto de la cara inferior, hay que hacer ABR, hay que hacer derivada derecha para ver que el ventrículo derecho también está comprometido. ¿Quién ve la cara anterior? B2, B3, B4. ¿Quién ve la cara lateral? B5 y B6, que también ve el septo. ¿Quién ve la cara lateral alta? El ABR y el D1. ¿Okay? Ahora se los muestro en otra gráfica. Y estas son las caras posteriores que se ven cuando hay descenso del ST en B1, en B2 y en B3. Hay descenso, pero con una onda T positiva. La onda T no debería ser positiva. O sea que hay una imagen en espejo de B9, B8 y B7 de un infarto de cara posterior. Entonces aquí la vemos, la misma gráfica diferente, pero cara inferior, D2, D3 y ABF. Toda la cara inferior. ¿Quién irriga la cara inferior? La coronaria derecha, que también irriga el ventrículo derecho. Por eso hay que hacer derivadas derechas cuando la cara inferior está comprometida. Toda la cara anterior, todo esto lo ven acá. B1, B2, B3, B4. B5 y B6, ve la cara lateral alta. Y la cara lateral normal la ve ABL y el D1, que son los que estamos aquí. Ya sabemos que el B9, B8 y B7 ven la cara posterior cuando hay un descenso con una onda T positiva en la cara anterior. El ABR, ¿para qué nos sirve? A veces vemos elevaciones del ABR cuando está el tronco de la coronaria izquierda está afectado porque el ABR lo está viendo desde acá, entonces se eleva. Estos son falsos positivos para elevaciones del ST. Y estos son todos los diagnósticos diferenciales para el dolor torácico agudo. Mire que va desde la parte cardíaca, pulmonar, vascular, gastrointestinal, ortopédico y otros. Así como a veces nos pasa mucho de Spencer, que a veces llegan con mucho dolor en ese lado izquierdo, no ha aparecido vesícula y a los 2 días le aparecen las vesículas y yo pienso que tuvo un síndrome coronario. Pero todo esto puede simular un síndrome coronario, por eso es importante la análisis de los pacientes, como por ejemplo, hay varias preguntas claves que uno debería hacer, como en qué situación le dio ese dolor, qué estaba haciendo cuando le dio el dolor. Hay otra que uno puede preguntar es si ese dolor le ha dado anteriormente, porque a veces dicen, no doctor, mire, yo tengo un dolor aquí como en el pezón, no me quite, es como un ardor. Yo diría, no, eso no es un dolor aquinoso. Pero si el man me dice, es que ese dolor me dio hace 3 años cuando me infarté igualito. Entonces ya ese contexto cambia. Pero una vez se pregunta, ¿ya eso lo ha dado antes? Y la otra pregunta es, ¿a qué le echa usted la culpa al dolor? Porque a veces también dice, no, es que me duele ahí el pecho porque ayer me puse a sembrar unas matas, estuve agachado, estuve moviendo el brazo mucho. Entonces yo creo que ese es el dolor. A veces también el contexto ese nos ayuda como a
diferenciar entre una cosa y otra. No solamente preguntarle el dolor en ese momento, sino el contexto en que le dio el dolor y hacerle ese tipo de preguntas que le estoy diciendo. Aquí está lo de rule out. Entonces, esto es un poquito complicado y también depende del laboratorio, así como les dije. Hay unos protocolos que son de 0 y 1 hora, que son protocolos muy rápidos, pero hay otros protocolos que son de 3 horas. Por ejemplo, si el paciente llega, generalmente en síndrome coronario se habla de primer contacto médico, no desde que empezó el dolor. El primer contacto es cuando el paciente llegó a la urgencia y a veces llega muy tempranamente, antes de 3 horas, y uno hace el protocolo de 0 horas y 1 hora. 0 horas para saber cómo está la troponina, ¿no? Que está negativa. Le das una hora negativa. El gap, o sea, el delta es negativo a la hora. Ya uno dice, ese paciente tiene un rule out. No quiere decir que yo le vaya a dar salida. Esto es una de las cosas que hemos criticado bastante. No, si uno dice, no, es un rule out para el síndrome coronario, no le voy a dar salida. Tengo que averiguar por qué tiene el dolor. O sea, el paciente fue a consultar porque le dio un dolor bien berraco en el pecho, la troponina le salió negativa, pero tengo que averiguar por qué tiene el dolor. Ya yo sé que no es un síndrome coronario. Ahora nos vamos al otro extremo. Si está por encima del percentil 99 o usted le hace un delta y le sale positiva, confirma el diagnóstico dependiendo del contexto como llegó el paciente. Siempre les voy a repetir el mismo, dependiendo del contexto. Ahí hacemos o cateterismo o una angiografía. Si da otro resultado, o sea, entre este y este, observe y haga una troponina también a las 3 horas, que no hay ningún problema, o haga un ecocardiograma. ¿Por qué un ecocardiograma? Porque uno de los criterios es que el paciente tenga dolor, que tenga la troponina, que no sea negativa ni muy positiva, sino que esté en la zona gris. Yo lo que voy a buscar es viabilidad miocárdica. Uno de los criterios es que usted busque imagenológicamente un cambio en la viabilidad del miocardio. Si hay cambio en la viabilidad, si no hay cambio en la viabilidad y la troponina sigue siendo negativa, déle salida o busque la otra causa del dolor. Si hay cambios, haga el ruling, o sea que lo meta a una unidad de cuidado coronario y le hace una angiografía. O si no, no es concluyente, hospitalícelo y hágale una prueba no invasiva de isquemia miocárdica. Antes utilizamos mucho el TIMI. Ahora lo que dice la guía es que utilizamos más el GRACE. El problema del GRACE es que tiene un punto que es la creatina, que a veces no tenemos ese dato, entonces es muy difícil uno hacer uno y otro. Estos son clasificaciones de riesgo, las tablas de riesgo. Esto no me está diagnosticando nada. El GRACE me dice, vea, ojo con este paciente, que con este puntaje, por ejemplo, por encima de 140, los pacientes que tuvieron este puntaje tuvieron una mortalidad mayor al mes o a los 6 meses. Entonces trate de estudiarlo o intrahospitalariamente o hágale todos los exámenes muy rápido. No quiere decir que el GRACE esté por encima de 140, hay que correr a hacer un cateterismo. ¿Okay? Eso solamente son mediciones de riesgo. El KILIP sí es una cosa diferente, porque si el KILIP me da muy alto, en las guías me dice que uno de los factores de emergencia en cateterismo es que el paciente esté hemodinámicamente inestable. Entonces, mire, entre el KILIP es un estado de hemodinámica. Entonces dice KILIP 1 no tiene ningún signo de insuficiencia ventricular, la mortalidad baja. Pero mire el KILIP 4, shock cardiogénico, presión baja, signos de hipoperfusión, tiene una mortalidad hasta del 81%. Este KILIP si me dice, corra y llévelo a una intervención percutánea antes que el paciente se muera, o hágalo intervención cardiovascular o hágale soporte cardiovascular muy rápido. El TIMI también me dice escala de riesgo, pero lo que pasa con el TIMI, por ejemplo, tiene también biomarcadores, no tiene creatinina como el GRACE, pero el TIMI me da mortalidad o riesgo hasta 14 días. El GRACE me da hasta 6 meses, 1 mes y 6 meses y mortalidad intrahospitalaria, o sea que el GRACE da un poco más de riesgo. Bueno, entonces, para hablar de tratamiento, en la última guía cambiaron varias cositas. Y además de eso, todo eso lo estamos haciendo en la clínica. Por ejemplo, la medida de soporte de oxígeno solamente a los pacientes que estén saturando por debajo de 90. Nos dieron cuenta que por encima de 90 los pacientes que le colocaban oxígeno se morían más.
Nitratos solo si hay dolor anginoso. En infarto se le coloca nitrato a los pacientes, o sea, las mismas indicaciones que para síndrome, para falla cardíaca, que no es hipotenso, que no tenga una enfermedad valvular estenótica o que no esté tomando sildenafil, pero solo se coloca cuando el paciente tiene dolor o que tenga signos claros de una falla ventricular que esté produciendo un edema agudo. Solo ahí. Mucho ojo con los nitratos en los pacientes que tengan cambios electrocardiográficos en la pared inferior del corazón. Porque nitratos, y si el paciente tiene una disfunción del ventrículo derecho, porque tiene cambio electrocardiográfico en la pared inferior, lo va a hipotensar mucho más. Entonces, ojo con esos pacientes. Los pacientes hay que colocarle beta bloqueadores, pero no en agudo. Ojo que eso tampoco lo dicen muy claramente. A veces dicen, no, sí, colóquele un beta bloqueador cuando llegan, pero dice por allá una parte. Si usted no conoce la fracción de eyección o la viabilidad de su corazón, no lo coloque. Si el paciente está bradicárdico, no lo coloque. Si el paciente está taquicárdico, no lo coloque porque la taquicardia está compensando la parte hemodinámica en ese momento. Entonces, nosotros optamos por no colocarlo. Cuando el paciente ya ha sido estudiado, si lo llevaste a cateterismo, tiene una falla cardíaca por ecocardiograma, ahí está hospitalizado, ahí sí se empiezan a colocar los beta bloqueadores porque ese paciente tiene que salir beta bloqueado. Pero en agudo, no. O sea, que llegue de primerazo con el dolor, lo que usted dice, tiene un síndrome coronario, no le coloquen beta bloqueador en ese punto. Vuelvo a recalcar, los nitratos, ojo con los pacientes con falla ventricular derecha, aunque tenga lesión de la pared inferior. La analgesia, realmente a veces uno le coloca morfina. La morfina a veces decían, no, es que la morfina hace una vasodilatación coronaria. No, generalmente uno utiliza morfina cuando ya el nitrato no ha mejorado la parte del dolor. Y es para dos cosas, disminuir la ansiedad del paciente y también le ayuda un poquito regulando en la parte de la... Ahora, ¿por qué se critica la morfina? Porque hay estudios donde dicen que cuando usted le coloca morfina a un paciente, eso disminuye la acción del antiagregante plaquetario y más que todo el clopidogrel. También por eso a veces no colocamos morfina a los pacientes, sino cuando están con mucha ansiedad o cuando el paciente no ha mejorado el dolor con la nitroglicerina que se la puso pues para el dolor. No son recomendables los AINES, o sea, no le pongo un diclofenaco o una dipirona por lo de... ¿Se acuerdan que les dije en la parte de la falla cardíaca que los AINES empeoran la falla cardíaca? Entonces no le coloques AINE a los pacientes, a veces terminan con una falla cardíaca por la injuria de la isquemia. Los nitratos, ya hablado, pueden darle, por ejemplo, en una parte donde no tengan nitroglicerina en ampollas, pueden darle nitrato hidrosorbide que viene en tabletas de 5 miligramos. Le puede dar una tabletica cada 5 minutos hasta 15 miligramos. No debe pasar de ahí. ¿Ok? Pueden, paciente no con mucho dolor, con una elevación del ST y el paciente no se le quita, le puede dar 5 miligramos de nitrato si no está hipotenso. La terapia antitrombótica, ¿qué hacemos nosotros ahora? En la nueva guía dice, los estudios de los inhibidores de la P2Y12 no se hicieron en urgencia, se hicieron cuando el paciente estaba en cateterismo. Y más que todo el prasugrel, que se hizo cuando terminó el cateterismo. Entonces, en todas partes nos han dicho, iníciele clopidogrel y si ya venía con clopidogrel, ticagrelol desde la sala de urgencias. Pero ya esto no lo estamos haciendo. La nueva guía dice, es correcto si usted lo hace o si no lo hace. O sea, ya queda en su práctica diaria. ¿Por qué no lo hacemos nosotros en la clínica? Porque a veces esos pacientes tienen enfermedades multivaso y si yo lo antiagrego con un inhibidor de la P2Y12, tengo que esperar más o menos de 5 a 6 días para llevarlo a cirugía, porque hay que esperar que esto pase efecto. ¿Qué si hacemos? Le damos aspirina a todos, exceptuando las dos contraindicaciones, que sea alérgico a la aspirina o tenga un sangrado gastrointestinal activo. Eso hay que preguntarlo, ojo con eso. Heparinas no fraccionadas a los pacientes, generalmente a los pacientes con elevación del ST o que usted vaya a trombolizar. Fondaparinos es clase 1B en los pacientes sin elevación del ST.
Ahí tiene disponible colocarle fondaparinós, colóqueselo. Enoxaparina, viene la recomendación 2A, le pueden colocar enoxaparina a dosis de anticoagulación 1 miligramo por kilo hora por debajo de 75 años, como de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Y por encima de 75 años, 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Pero en elevación del ST, usted puede colocar heparinas no fraccionadas o enoxaparina 30 miligramos endovenosos. ¿Ok? Entonces, aspirina para todo, exceptuando las dos contraindicaciones. Si tiene elevación del ST, le puede colocar heparina no fraccionada y o enoxaparina 30 miligramos endovenoso. Clase 1B a los pacientes sin elevación del ST. Y esto queda a disposición de ustedes si le quieren colocar ticagrelor o clopidogrel. Nosotros ya no lo estamos haciendo en urgencias porque tenemos disponibilidad de cateterismo muy rápido. Entonces, el hemodinamista le coloca ahí arriba el antiagregante. Esta es la gráfica, le decía, como estrategia de tratamiento. Miren qué dice. Criterios de muy alto riesgo. Entonces, ¿a quién? Los pacientes tienen que llevarlo en menos de 2 horas. Alto riesgo, menos de 24 horas. Riesgo intermedio, hasta 72 horas. Y riesgo bajo, lo puede hacer ambulatoriamente. ¿Cuáles son los de muy alto riesgo? Que usted tiene que llamar al hemodinamista, así sea un 31 de diciembre a las 12 de la noche, tiene que decirle, doctor, tiene que venirse porque ese paciente hay que hacerle un cateterismo hemodinámicamente inestable que está en shock cardiogénico. Que el dolor no se le quite con el manejo que le está dando. O sea, ya lo antiagregó, le puso nitroglicerina, dosis máxima, y le puso morfina, y el man sigue con dolor y sigue con persistencia del ST. Que tenga eléctricamente inestable, o sea, que tenga una arritmia o que haya entrado en arresto cardíaco. Que tenga una complicación mecánica del ventrículo izquierdo y hay que llevarlo a cateterismo y hay que llevarlo a cirugía cardiovascular urgente. Que tenga una falla cardíaca aguda, o sea, que esté hemodinámicamente inestable. O que tenga cambios dinámicos o una persistencia del ST. Los demás son criterios de alto riesgo. Mire que aquí ya entra el GRACE, igual acá también entra el GRACE. Esto es los pacientes que ustedes de pronto van a ver que no los pueden llevar a PCI porque en su institución no tienen PCI. Por ejemplo, centro con cateterismo. Se trata diferente del centro que no tiene cateterismo. Si no tiene cateterismo, usted le diagnosticó un infarto sin elevación del ST y el riesgo es muy alto, tiene que trasladarlo rápidamente. Si el riesgo es alto, lo puede trasladar el mismo día, por lo que le mostré que tienen hasta 24 horas. Si el riesgo es bajo, puede hacer una estrategia invasiva, selectiva, o, y si es muy bajo riesgo, hacerlo por otra parte, o sea, hacerle los estudios. Si tiene cateterismo, el diagnóstico, los riesgos es muy alto, de muy alto riesgo, tiene que llevarlo directamente allá. Y la estrategia invasiva en menos de 2 horas. Si no, tienen que llevarlo en las 24 horas por todas las que le puse atrás. Ahora, si usted tiene una elevación del ST, ya las cosas cambian. O sea, esto era sin elevación del ST. Con elevación del ST, si usted está en un centro donde no hay cateterismo cardíaco, por ejemplo, está en un pueblo y tienen que remitirlo a un sitio donde van a hacer el cateterismo y usted sabe que en 2 horas no va a llegar, o sea, se va a demorar la ambulancia, no que la ambulancia ya viene, que se va a demorar 1 hora y de aquí a allá hay como 1 hora y media y usted sabe que en 2 horas no va a estar en el cateterismo, tiene que trombolizarlo en menos de 30 minutos. O sea, tiene que hacerle el checklist de trombolisis para ver si está contraindicada o no, que más adelante se la muestro, y tiene que trombolizarlo en media hora. Si usted dice, sí, ahí está afuera, está la ambulancia y todos los astros se alinearon para llevar a ese paciente en menos de 2 horas, trasládelo a cateterismo cardíaco rápido. Si le llega al centro de PCI, o sea, por ejemplo, en la fundación, llega un paciente con una elevación del ST, ese paciente tiene que estar en cateterismo en menos de 1 hora, ¿ok? Después, ahora, si usted trombolizó el paciente, igualmente tiene que trasladarlo, porque ¿qué fue lo que hizo? Le quitó el trombo, o sea, le quitó la parte que estaba ocluyendo totalmente la arteria coronaria, pero la lesión coronaria sigue ahí.
Entonces, ahí tiene una placa que tiene que llevar a cateterismo. Para la trombolisis, generalmente reteplasa no tenemos, pero sí todavía hay mucha gente que tromboliza con estreptoquinasa. Las estreptoquinasas son de 1 a 1.5 millones en una hora. La ampolla de estreptoquinasa viene a ser 150.000 unidades. Son 2 ampollas en una hora. El tenesteplasa, voy a decirle de último, el tenesteplasa es fácil. El tenesteplasa viene en una jeringa. La jeringa viene rotulada así. Pero ustedes tienen que preguntar al paciente cuánto pesa para poner cuántas unidades va a poner. Pues dependiendo del peso, así son las unidades y así son los centímetros de la jeringa. El tenesteplasa se pone en bolo. O sea, si usted sacó la cuenta y te dice, bueno, este señor pesa menos de 80 kilos. Entre 70 y 80 kilos voy a poner 40 unidades, o serían más o menos 4 cc. Se los pasa en bolo. Con una vena, se los pasa en bolo, monitorizándolo y ya lo trombolizó con tenesteplasa. Generalmente no está muy disponible, entonces tiene que ver qué es lo que hay en la institución que está trabajando, a ver si no hay tenesteplasa. Pero generalmente hay o estreptoquinasa o alteplasa. El alteplasa, ¿cómo lo vamos a hacer? La ampolla viene de 50 miligramos. Entonces, coge 2 ampollas. A la primera ampolla de 50 miligramos le saca 15 miligramos. O sea, va a quedar 15 y 35. Esos 15 miligramos se los va a pasar en bolo. ¿Listo? Y coge la otra ampolla que no le ha sacado nada, o sea, la de 50 miligramos, y se los pasa en 30 minutos. Y los otros 35 que le quedaron de acá, que sacó los 15, se los pasa en 1 hora. Entonces la idea es colocar 15, 50, 35. ¿Cómo los coloca? En bolo, en 30 y en 60. ¿Okay? Esa es como la forma más fácil de colocarlo, o lo coloca por kilo, pero generalmente nosotros siempre lo hacemos así. Cogemos las 2 ampollas, sacamos 15 miligramos y se lo pasamos en bolo. Cogemos la otra ampolla que no le hemos sacado nada, se lo pasamos en 30 minutos. Y los 35 miligramos que nos quedó porque sacamos 15, se lo pasamos en 1 hora. Tiene que hacer un checklist de trombolisis, contraindicaciones de trombolisis, y eso está en cualquiera de las calculadoras que tienen en el teléfono.